Hola a todos, mi nombre es Julio Semarelli, yo voy a ser su ayudante de química de bachillerato de medicina y la idea es que les voy grabando estas clases para que tengan un material complementario y llegar más informados a las ayudantías o a los talleres que vamos a hacer en la ayudantía. En las ayudantías vamos a hacer talleres y la idea es que en cada una de ellas ustedes resuelvan ejercicios en grupo y que me los entreguen al final de la ayudantía. Entonces, les grabo estos videos para que puedan llegar mejor informados. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy día va a ser Lewis, ¿ya? La idea es que aprendan a representar básicamente estructuras de Lewis no iónicas o con enlaces covalentes. Y para eso necesito que entiendan dos conceptos antes de partir, que es la carga nuclear efectiva, que como ya deben haber visto en su clase, se refiere a la fuerza con la que los protones del núcleo van a atraer a los electrones que están orbitando a este átomo. Y acuérdense que lo positivo atrae a lo negativo, por lo tanto se va a formar una fuerza de atracción hacia el núcleo. Esta está definida por dos cosas. Una, por el Z del elemento, que es la cantidad de protones que tiene en el núcleo. O sea, a mayor Z, mayor cantidad de protones, mayor fuerza. Y está contrarrestada por el efecto de apantallamiento. El efecto de apantallamiento se refiere a que a medida que en la tabla periódica, si la dibujamos así de forma muy rudimentaria, en un grupo, acuérdense que si yo voy de arriba hacia abajo, o sea, grupo 1, periodo 1, voy a tener un nivel de energía o una capa. Grupo 1, periodo 2, voy a tener dos niveles de energía. Periodo 3, 3 y 3 capas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo que pasa con esto es que como se interponen capas entre el núcleo y los electrones que yo quiero atraer, la fuerza con la cual este núcleo los va a atraer va a ser menor a los electrones de capas más internas. Por lo tanto, a mayor cantidad de capas, mayor apantallamiento y menos fuerza total de atracción de del núcleo hacia los electrones. Por lo tanto, la carga nuclear efectiva va a ser menor. Entonces, acuérdense que la carga nuclear efectiva aumenta en los periodos de izquierda a derecha, porque a medida que yo me voy más hacia la derecha, aumento el Z del elemento y por lo tanto tengo más protones y mayor fuerza de atracción. Por otro lado, en los grupos disminuye de arriba hacia abajo o aumenta de abajo hacia arriba, como ustedes quieran verlo, da lo mismo, porque se van interponiendo más capas, ¿ya? ¿Por qué es importante la carga nuclear efectiva? Porque es la base de todas las propiedades periódicas. El radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la que me interesa que veamos hoy día es la electronegatividad. La electronegatividad solamente se da en átomos enlazados y se define como la tendencia de un átomo a atraer los electrones hacia sí cuando está enlazado con otro átomo. ¿Por qué? Porque si ponemos de ejemplo acá el flúor y acá el hidrógeno o el sodio, da lo mismo cualquier. Nosotros vamos a saber que el elemento con la mayor cantidad de carga nuclear efectiva va a ser el flúor. Por lo tanto va a tener mucha fuerza para atraer los electrones hacia sí, ¿ya? Entonces si este elemento se enlaza con el hidrógeno, el sodio, cualquiera sea, va a tender a atraer los electrones hacia él mismo, ¿ya? Y por lo tanto va a haber una mayor densidad electrónica en esta zona de la molécula en comparación con esta, que va a tener menor cantidad de electrones. ¿Por qué es importante la electronegatividad? Porque si yo mido la diferencia de electronegatividad entre dos electrones, pongamos que el sodio tiene 1 de electronegatividad, la diferencia entre esos dos me va a dar un valor, ¿ya? Y ese valor me va a definir el tipo de enlace que establezcan los átomos. Ahora, acuérdense que los átomos siempre intentan ser lo más estables posibles. ¿Cómo logran esa estabilidad? A través de las distintas propiedades periódicas se define su reactividad, o sea, la capacidad que tienen para reaccionar con los otros elementos de la tabla periódica, para formar estructuras más estables que son los gases nobles. Las estructuras más estables siempre van a ser las de grupo 8, ¿ya? Y 8A, perdón.
y van a ser las que no van a reaccionar con nada porque están completamente estables, ¿ya? Entonces todos los otros átomos, el flúor, el sodio, oxígeno, etcétera, van a querer parecerse lo más posible a estos gases nobles, ¿ya? Para lograr eso, ellos pueden ganar o perder electrones, ¿ya? ¿Cuáles electrones van a ganar o perder o compartir? Van a ser los electrones de valencia. Acuérdense que los electrones de valencia aparecen en la tabla periódica según los grupos que nosotros veamos, ¿ya? Y son los electrones, entre comillas, que yo tengo para jugar o para formar enlaces. Entonces estos electrones de valencia están distribuidos en la tabla periódica, de nuevo si la dibujamos así. Y los vamos a ver gracias al grupo que tengan los elementos, ¿ya? Entonces, acuérdense, según la nomenclatura antigua, que va de grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8A son los elementos representativos y los que están en este sector son los elementos de transición, ¿ya? Y acá están los de transición interna. Los que nos interesan a nosotros van a ser los representativos. ¿Por qué? Porque estos son los elementos que se ocupan para formar las estructuras de Lewis, para los cuales el modelo se ajusta para poder como representarse, ¿ya? Entonces, si yo estoy en el grupo 1A, los elementos que están acá, como el sodio, por ejemplo, van a tener un electrón de valencia. Si yo estoy en el grupo 2, dos electrones de valencia. 3, todos estos son de grupo A, ¿ya? 3A, 3 electrones de valencia, 4, 5, 6, 7, hasta el 7, ¿ya? Entonces, estos electrones que nosotros vamos a tener para jugar son los que van a interactuar y son los que van en el fondo a participar en la formación de enlaces, ¿ya? Entonces, si yo quiero representar cualquier estructura en Lewis, primero tengo que aprender cómo se representan como las bases, o sea, los átomos en Lewis. Y yo tengo que tener claro algo, la regla del octeto. Todo elemento que cumpla con la regla del octeto va a estar estable, ¿ya? Y esto es como la base para todos los enlaces que se van a formar. Como les dije antes, los átomos van a formar distintos tipos de enlaces, ¿ya? Según su diferencia de electronegatividad. El valor de corte, esto es como teoría, no es necesario que se lo aprendan ni nada, es como 1,7. Entonces todos los elementos que tengan una diferencia de electronegatividad entre sí mayor a 1,7 van a formar enlaces iónicos. Todos los elementos que tengan una electronegatividad menor de 1,7 van a formar enlaces covalentes. Y estos a su vez se dividen en covalentes apolares y covalentes polares, ¿ya? Eso no es tan importante para ahora, pero es para que lo tengan claro. Entonces, en esta clase vamos a ver los enlaces covalentes, ¿ya? En la próxima ayudantía la idea es que yo le grabo un video explicándole cómo hacer estructuras de Lewis con enlaces iónicos, ¿ya? Lo que me interesa ahora es que entiendan cómo representar estructuras covalentes en base al modelo de Lewis, ¿ya? El modelo de Lewis a mí me permite dibujar estructuras para ver cómo van a ser los enlaces de esas estructuras, qué tipos de enlaces van a tener y algunas propiedades de la molécula como su estado de oxidación, etc. ¿Ya? Entonces, primero hay que saber representar los átomos. Por ejemplo, el átomo de carbono. El carbono sabemos que está en el grupo 4A, por lo tanto, o 14 como ustedes quieran verlo según la nomenclatura antigua nueva, por lo tanto sabemos que va a tener 4 electrones de valencia. Perdón por la letra, pero esta es mala en vivo, en Zoom, donde sea. Para eso no hay arreglo. Entonces, si tiene 4 electrones de valencia, que me salió como una S acá, significa que voy a tener 4 electrones para jugar o 4 electrones para formar enlaces. ¿Cómo se representan en Lewis? Como puntos o cruces, como ustedes quieran, y de la forma más desapareada posible. De esta forma yo puedo representar 4 electrones de valencia. Si yo quiero representar el nitrógeno, que está en el grupo 5, vamos a tener 5 electrones de valencia. Por lo tanto, los tengo que representar lo más desapareados posibles y los voy dibujando como puntitos alrededor. Y una vez que ya completo como una vuelta entera, vuelvo a
como reiniciar el círculo, entre comillas, y dibujo dos electrones juntos, ¿ya? El motivo de esta ayudantía principalmente es enseñarles datos prácticos. No me voy a enfocar nunca mucho en lo teórico y hay veces que ustedes pueden escuchar cosas que no son tan técnicamente correctas, pero lo que me interesa a mí es que ustedes aprendan como prácticamente a hacer ejercicio, ¿ya? Como dirigirlos bastante a las cosas que se van a preguntar y ejercicios que ustedes tienen que saber manejar, ¿ya? Entonces acá estamos con el oxígeno. Acá me equivoqué. Ustedes no lo tienen que dibujar así. Pero si yo quiero dibujar 6 electrones de valencia, parto dibujando el círculo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como se representan los átomos, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque estos electrones que yo estoy acá, cualquiera, son los que van a participar para formar enlaces, ¿ya? Esto es súper importante porque estos son los enlaces o los electrones que están disponibles para formar distintos tipos de enlaces. Entonces volvamos a la regla del octeto. Nosotros sabemos que este átomo por sí solo no es estable porque tiene solamente 5 electrones de valencia. Si yo quiero como estabilizar, entre comillas, este átomo, tengo que hacer que cumpla la regla del octeto. ¿Qué quiere decir la regla del octeto? Que tenga 8 electrones como orbitando alrededor suyo o participando en como su estabilidad. Por lo tanto, voy a tener que llegar a 8. La regla del octeto siempre se tiene que cumplir para cualquier elemento con algunas excepciones. La primera, por ejemplo, es la del hidrógeno. El hidrógeno nosotros sabemos que tiene solamente un electrón de valencia y para llegar a la estabilidad o al gas noble más cercano, que es el helio, solamente necesita uno más. Por lo tanto, con un dueto, o sea, con 2 electrones, va a adquirir la configuración electrónica como más similar al helio y por lo tanto va a ser un elemento estable. Esa es la primera como excepción. La segunda excepción es que el elemento no tenga suficientes, o sea, la molécula, perdón, que no lleguen en total los electrones de valencia a 8. Por ejemplo, si yo tengo una molécula de carbono y la asocio con un hidrógeno, ¿ya? Si formo un enlace acá, la cantidad total de electrones de valencia que va a haber, o la cantidad total de electrones que van a estar rodeando este elemento, no pueden ser 8. Porque si yo veo, yo sabía que el carbono tenía 4 electrones de valencia, 2, 3, 4, y si formo un enlace con el hidrógeno que tiene solamente un electrón, voy a tener en total 5 electrones, ¿ya? No voy a poder tener más, por lo tanto, no podemos cumplir la regla del octeto en ese caso, ¿ya? El otro caso es que sea una molécula con electrones de valencia o electrones para compartir impares. Por ejemplo, si yo sumo los electrones de valencia de tal molécula y me dan 17 electrones de valencia, yo sé que esa molécula hay uno de los elementos que no va a poder cumplir la regla del octeto porque son impares, ¿ya? Entonces nunca voy a poder llegar como un múltiplo de 8 formando enlaces de 2 electrones, ¿ya? Y la otra opción, que es la más importante, es el octeto expandido, ¿ya? El octeto expandido es cuando yo tengo un átomo o una molécula que incluye un elemento que es del periodo 3 o superior, 3, 4, 5, etc. ¿Ya? A partir del periodo 3, ¿ya? Cualquier elemento que yo tenga puede expandir el octeto. Por lo tanto, eso significa que cuando forme un enlace no es necesario que tenga 8 electrones sí o sí dando vueltas, sino que puede tener más electrones dando vueltas alrededor de él, ¿ya? Eso se llama octeto expandido, ¿ya? Y es importante cuando dibujemos estructuras, ya les voy a explicar por qué. Y esto siempre lo tienen que tener presente. O sea, siempre que yo esté dibujando una molécula, tengo que preguntarme si el átomo con el que yo estoy enlazando cumple o no cumple la regla del octeto expandido, ¿ya? Entonces, vamos con cómo dibujar la estructura de Lewis. Ya sabemos representar los átomos. Ahora
tenemos que hacer como paso a paso qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Y para esto vamos a ir viendo paso a paso. Lo primero que yo tengo que hacer es calcular los electrones de valencia, ¿ya? Los electrones de valencia de la molécula en total. Y para todo esto vamos a usar de ejemplo el ácido sulfúrico. Está compuesto de 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno, ¿ya? Entonces vamos a representar al final de esta guía, tenemos que saber representar por lo menos el ácido sulfúrico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para representar en Lewis el ácido sulfúrico? El primer paso es calcular los electrones de valencia. ¿Por qué? Porque la sumatoria de los electrones de valencia a mí me va a dar la cantidad de enlaces que va a tener esa molécula. Entonces, sí o sí, al final, esa molécula tiene que tener esa cantidad de enlaces o esa cantidad de electrones dando vuelta. ¿Cómo lo hacemos? Agarramos el ácido sulfúrico y lo que vamos a hacer es calcular los electrones de valencia multiplicándolos por la cantidad de átomos que hay en la molécula. Entonces, el hidrógeno, ya esto siempre pueden tener una tabla periódica y en los controles cuando sea necesario les van a entregar el grupo del elemento para que ustedes sepan cuántos electrones de valencia tiene. Entonces, el hidrógeno está en el grupo 1, por lo tanto tiene un electrón de valencia. Pero acá nos dice que tenemos en la nomenclatura de la molécula 2 moléculas de hidrógeno, o sea, 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, multiplico por 2, ¿ya? Más el azufre está en el grupo 6, por lo tanto, tiene 6 electrones de valencia. ¿Cuántos tengo? Si no tiene número, significa que hay una molécula de azufre. Después viene el oxígeno. El oxígeno también está en el grupo 6, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. Pero acá nos dice que tenemos 4 oxígenos, por lo tanto 4 por 6. Y el total de todo esto, 2 por 1, 6, más 6, 8, más 4 por 6, 24, nos da 32, ¿ya? Entonces en esta molécula yo voy a tener 32 electrones de valencia. ¿Qué significa? Acuérdense que acá nosotros estamos buscando formar enlaces, ¿ya? Y algo que se me fue a explicarles al principio es que los enlaces son como compartir electrones, ¿ya? Entre un elemento y otro. En el caso de los enlaces covalentes. Entonces, si yo tengo un enlace covalente, por ejemplo, si junto el hidrógeno con el oxígeno, si formo un enlace covalente, el electrón del hidrógeno se va a compartir con el electrón del oxígeno, ¿ya? Y eso nos va a permitir formar un enlace. O sea, el oxígeno está aportando un electrón y el hidrógeno está aportando otro electrón. Y eso nos forma un enlace, ¿ya? Formas de representar los enlaces puede ser una rayita, como nos dibujé acá. Podemos simplemente dibujar esto, que es representar como los electrones del oxígeno y los electrones del hidrógeno. El hidrógeno como una cruz y el oxígeno como un punto, y eso se asume que hay un enlace ahí. Forma que más me gusta a mí, con líneas, porque es lo más rápido para dibujar las estructuras y lo que sea, ¿ya? La Nora les puede pedir que dibujen alguna estructura en particular o de alguna forma en particular las estructuras y básense en lo que ella les diga, ¿ya? Pero a mí me da lo mismo cómo las dibujen, mientras a ustedes les sea más cómodo, a mí me da lo mismo, ¿ya? Entonces, yo sé que tengo 32 electrones de valencia en esta molécula. Por lo tanto, si yo para formar un enlace necesito mínimo 2 electrones, si divido este 32 en 2, me va a dar 16 enlaces. Por lo tanto, en forma como coloquial de decirlo, esta molécula tiene que tener mínimo 16 rayitas, ¿ya? No puede tener ni más ni menos, sino que siempre va a haber en total 16 rayitas. Si dibujé 17 cuando estaba dibujando la estructura, me equivoqué, y si dibujé menos, también, ¿ya? Así que esto es una buena forma de saber cuántas rayitas van a tener que tener o cuántos enlaces, y para saber si está bien o no dibujada su estructura, ¿ya? Ese es el primer paso. Calculamos los electrones de valencia y los enlaces. El segundo paso es poner el elemento menos electronegativo en el centro, ¿ya? ¿Cómo vamos a saber cuál es el átomo menos electronegativo de estos tres? Yo tengo el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. En general,
esto también es como una regla, como no tanto de libro, pero si yo no dispongo de las electronegatividades, porque en general como que uno nunca va a tener a mano las electronegatividades de los elementos, yo sé que el elemento o el átomo que está solo es el que generalmente va al medio, ¿ya? Si no se da este caso como en el ácido sulfúrico, yo puedo ver la tabla periódica o ver en base al grupo y el periodo cuál es el elemento menos electronegativo, ¿ya? Por lo tanto, en este caso va a ir al centro. Pero ustedes van a decir, ¿pero cómo? Si también está el hidrógeno, que yo creo que es mucho menos electronegativo que el azufre. Ya vamos a ir a esa parte, ¿ya? Pero siempre, como regla, como mecánica, como truco, el elemento que está solo o el que es distinto a a los otros átomos que están formando la molécula, va a ser el que va a ir en medio. En este caso, el azufre. Después tengo que rodearlo con los más electronegativos. Alguno puede pensar, y si yo creo que el hidrógeno es más electronegativo, tendría que poner el hidrógeno acá. Pero eso corresponde al tercer paso, que es, si tiene hidrógenos, ubíquelos lo más lejano posible al del centro, ¿ya? Por lo tanto, yo dibujé la molécula, hice como el esqueleto, entre comillas, y me quedó así. Algunos pueden decir, ¿y qué pasa si en vez de dibujar el hidrógeno ahí donde los puse yo los pongo acá? Está bien, no hay problema. ¿Por qué? Porque se cumplen las tres reglas que dije. Está en el centro el menos electronegativo, está rodeado por los más electronegativos y lo más lejano están los hidrógenos, ¿ya? Entonces la posición que sea van a estar bien mientras sean lo más lejanos posible al del centro, ¿ya? Después completo o enlazo todas las moléculas. ¿Cómo las vamos a enlazar? Si ustedes quieren enlazarlas así, con puntos de cruce, o si ustedes quieren enlazarlas con rayitas, a mí me da lo mismo, pero yo ocupo rayitas porque es más fácil de ver y todo. Acuérdense que en una rayita significa que estoy enlazando dos electrones, uno acá y uno acá, porque eso es un enlace. Están compartiendo el azufre, un electrón, y el oxígeno, otro electrón, y se forma este enlace. ¿Cómo lo represento yo? Con rayitas, ¿ya? Entonces, ya enlacé a todos los elementos, porque obviamente si voy a formar una molécula no me puede quedar ninguno flotando y ninguno en nada, ¿ya? Pero ahora me tengo que fijar en lo más importante, que es ver si cumplen o no cumplen los elementos con el octeto. ¿Y cómo evaluamos si cumple o no cumple con la regla del octeto? Esto es como lo más importante para ir viendo y armando su estructura, que es, primero, considerar todos los electrones de valencia que tiene cada una de las moléculas. El hidrógeno tiene un solo electrón de valencia para compartir, por lo tanto, acá ya está ocupado, está con todos sus electrones de valencia ocupados. No tengo nada más que hacer ahí. El oxígeno tiene, como les dije al principio, 6 electrones de valencia, pero acá tengo solamente uno representado, ¿ya? El azufre lo mismo, tiene 6, pero acá tengo representados 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Porque estos vendrían siendo los que estaban siendo ocupados del azufre. Entonces me queda ocupar los electrones de valencia del oxígeno y del azufre, ¿ya? Para hacer eso, tengo que ir completando con los electrones que no van a estar enlazados, ¿ya? Ahora, esto es lo difícil, porque si yo dibujo, ojo, esta rayita, acuérdense que representa dos electrones. Acá hay dos electrones que no se están ocupando, acá hay dos electrones que no se están ocupando, acá también, y acá también. Por lo tanto, lo que pasa acá es que tengo que volver a contar cuántos electrones hay. Entonces acá tengo 2, 4, 6, ¿ya? Acá están todos los... perdón, 2, 4, 5. Acá están todos los que están siendo ocupados. ¿Cuántos tengo libres? 1. Acuérdense de que no es necesario contar, o no tienen que contar los del otro elemento. En este caso, este es del oxígeno, este es del oxígeno, este y este. De los 6 que están acá, ¿cuántos están siendo ocupados en un enlace? Solamente uno. Todos los demás están hasta el momento sin ocuparse en un enlace. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer?
para completar los electrones que me faltan o aparear los electrones que me faltan, porque acuérdense que un electrón nunca puede quedar volando, como en el caso del oxígeno acá. ¿Por qué? Porque es un radical libre, es un electrón que está solo y que está buscando cómo reaccionar con algo. Y eso no es estable. Y acuérdense que los átomos siempre están buscando ser lo más estables posible. ¿Y cuándo van a ser más estables? Formando enlaces. Entonces, ¿cuál es la opción que tienen para estabilizarse, perdón? Es formar un enlace. ¿Con cuál? Con el azufre. Acuérdense que el azufre le quedan 2 electrones todavía por compartir, ¿ya? Entonces, ¿a dónde hago yo los enlaces que me faltan? Y el primer tip práctico que yo les voy a dar es, acuérdense de revisar si el elemento central, este de acá, puede o no puede expandir el octeto, ¿ya? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿puede el azufre expandir el octeto? Y ustedes me tendrían que responder, sí, sí puede. ¿Por qué? Porque si yo me voy a revisar la tabla periódica, el azufre es del grupo 6 y del periodo 3. Por lo tanto, si es del periodo 3 o superior, significa que puede expandir el octeto. Y ustedes me van a preguntar, ¿pero qué significa? ¿Cómo va a poder expandir el octeto? Si yo cuento, y yo empiezo a contar acá, ¿cuántos electrones están dando vuelta alrededor del azufre? Tengo que contar los electrones del azufre, estos, y incluir esta vez los electrones del otro elemento con el cual se está enlazando, porque es parte del mismo enlace, ¿ya? Entonces, acá, si los cuento, yo tengo 2, 4, 6 y 8. ¿Qué significa que tenga 8 electrones dando vuelta alrededor? Que ese elemento está estabilizado y está cumpliendo el octeto. Entonces ustedes pueden decir, bueno, ese elemento o el azufre ya cumplió el octeto, ya no necesita más enlaces. Pero el problema es que si este elemento no expande el octeto, hay oxígenos que se van a quedar con electrones libres. Y ustedes saben que eso es malo, que eso es inestable y que eso no puede pasar. Por lo tanto, el azufre, que es del periodo 3, acuérdense, o superior, en este caso el periodo 3, puede expandir el octeto, entonces como solidario con los otros elementos, y puede aceptar más enlaces. ¿Cuántos enlaces va a poder aceptar? ¿Cuántos electrones de valencia tenga? Por ejemplo, el azufre está compartiendo 4 electrones, le quedan 2 libres, por lo tanto esos 2 libres los va a usar para formar un doble enlace con los oxígenos que tenían acá un electrón solo. ¿Se acuerdan que estos 2 oxígenos tenían un electrón acá y un electrón acá que no estaba participando en nada? Entonces, ese electrón, el oxígeno, los ocupa para formar el enlace acá con el azufre. Y acá lo mismo, ¿ya? Entonces, acá finalmente tenemos a nuestra molécula como estabilizada, sin ninguno de esos 2 electrones libres, ¿ya? Entonces, finalmente, acá nos podemos volver a revisar a ver si está completa o no completa la estructura de esta molécula. Entonces, revisamos primero el azufre. Cumple el octeto y yo tengo que contar las rayitas por 2. Acuérdense porque cada rayita consiste en 2 electrones. Entonces, si cuento esta rayita son 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Cumple el octeto e incluso lo expande. ¿Cómo es capaz de expandirlo? Porque acuérdense que es del periodo 3 o superior. Eso que no se les olvide. Entonces, el azufre ya cumplió la regla del octeto. Ya estamos estables con ese elemento, ¿ya? Ahora nos vamos a investigar si las otras moléculas cumplen la regla del octeto o no. Veamos este oxígeno. Si yo cuento cuántos electrones tiene alrededor suyo, tienen que ser 8, no menos de 8. Entonces yo cuento, acuérdense que para contar hay que contar con el átomo que está formando el enlace. Entonces acá tengo 2, 4, 6 y 8. Por lo tanto, cumple la regla del octeto y está bien, está estable. No hay que hacer nada más en ese elemento. Con el hidrógeno, con este hidrógeno. Acuérdense que el hidrógeno es la excepción, que no es necesario que cumpla el octeto, por lo tanto, con que tenga 2 electrones dando vuelta, está listo. Por lo tanto, si tiene un enlace, como el que acá acabamos de contar, estamos listos y cumple la regla del dueto. No hay que hacer nada más con ese hidrógeno. Vamos a revisar este, lo mismo. 2 electrones. Ahora revisemos el oxígeno.
el de acá. ¿Cumple o no cumple la regla del octeto? Acuérdense, voy a contar las rayitas. Y mínimo tiene que haber 4 rayitas que representan 8 electrones involucrados. Y con eso se cumple la regla del octeto. Acá hay 2, 4, 6 y 8. 4 rayitas u 8 electrones dando vuelta. Ese está estable. Y finalmente el de acá, 2, 4, 6 y 8. Por lo tanto, todos los elementos de esta molécula cumplieron la regla del octeto, ¿ya? Y así es como se dibuja la estructura de Lewis. Ahora, algunos como casos especiales y consideraciones que tienen que tener presentes. La mayoría de las veces, no les quiero decir siempre, porque no sé si siempre se cumple o no, pero una buena ayuda. La forma de enlazar el oxígeno, el hidrógeno con el elemento central va a ser la misma siempre, o casi siempre, ¿ya? Ustedes me entienden. O sea, acá tengo el oxígeno, acá tengo un hidrógeno y acá tengo el azufre. Esto puede ser con cualquier molécula central, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo un flúor, acá voy a tener un oxígeno y acá tengo un hidrógeno. Si yo veo un hidrógeno y un oxígeno juntos, ya sé al tiro cuál va a ser la forma de enlaces que va a tener. 1, 2 libres y el enlace con la molécula central. Siempre va a tener esta misma forma, ¿ya? Entonces eso es lo primero que ustedes van a poder dibujar, ¿ya? Ahora, la otra regla. Los oxígenos que estén solos, por ejemplo acá, generalmente se van a enlazar con un doble enlace, de esta forma. O sea, doble enlace, estas dos rayitas significa doble enlace por si acaso. Y acá 4 electrones libres, con la molécula central, ¿ya? Entonces es otro tip que tienen, ¿ya? Y generalmente los oxígenos siempre van a estar rodeando la molécula, van a ser las principales moléculas con las cuales ustedes van a jugar, sobre todo en las covalentes, ¿ya? Y acuérdense de ir revisando si cumplen o no cumplen el octeto. Entonces, si volvemos a repetir cada uno de los pasos. Primero, con el ácido sulfúrico, ¿no? Siempre acá. Siempre vamos con esta molécula, de ejemplo, ¿ya? Entonces, primer paso, el menos electronegativo. ¿Cómo sé cuál es el menos electronegativo? Si yo no tengo la tabla de electronegatividad, es el que está solo, ¿ya? Después lo rodeo con los más electronegativos, que van a ser cualquiera menos los hidrógenos. ¿Por qué? Porque los hidrógenos los tengo que poner lo más lejano posible, ¿ya? Esta estructura, como ven, yo puse de nuevo los hidrógenos en una forma distinta a la de acá arriba, pero da lo mismo, ¿ya? Es la misma molécula. La disposición espacial es distinta, ¿ya? Pero esa es otra cosa, que no viene al caso como recordar ahora. Lo importante es volver a armar la molécula. Entonces, ¿qué les dije yo? Oxígeno, hidrógeno y la molécula del centro. ¿Cómo se van a enlazar? Siempre de la misma manera. Así, así y así. Lo que significa que acá hay 4 electrones libres, este y este, y 2 electrones del oxígeno formando un enlace cada uno, respectivamente con el hidrógeno y con el azufre. Entonces, si nos vamos a ver la de acá abajo, es lo mismo. Se va a enlazar así, así, así y así. Y lo que me queda son oxígenos. Y acuérdense que el azufre puede expandir el octeto, por lo tanto, no es necesario que máximo sean 4 enlaces, sino que pueden haber más. Por lo tanto, yo sé si hay un oxígeno, voy a partir con un doble enlace probando, ¿ya? Y si tiene un doble enlace, ¿cómo se ve el oxígeno? Así. Así y así. Perdón si de repente les digo algo y como que no lo escribo porque la verdad es que no estoy acostumbrado a como tener que hablar y escribir todo lo que estoy diciendo porque ustedes no me están viendo, ¿ya? Así que si tienen dudas, acuérdense, ustedes me pueden preguntar. Ya. Entonces volví a dibujar la misma molécula y tengo que revisar si cumple el octeto o no. Cumple el octeto, por ejemplo, este oxígeno, reviso y cuento las rayitas que tiene. Y tiene que tener 8. Tiene que tener 4 rayitas u 8 electrones dando vuelta alrededor suyo. Entonces acá tiene 1, 2, 3, 4 rayitas, lo que significa que tiene 8 electrones, por lo tanto está cumpliendo el octeto. Estamos bien. Hidrógeno, acuérdense que 2 electrones necesita o una rayita. Cumple la regla del dueto. Acá, para el oxígeno, 1, 2, 3 y 4 de nuevo. Por lo tanto, cumple la regla del octeto. ¿Ya? Lo mismo para los de acá. Oxígeno, 1, 2, 3 y 4.
Por lo tanto, cumple la regla del octeto. ¿Ya? Y esa es una forma como bien rápida de revisar todo esto. ¿Ya? Ahora, otra de las dudas que siempre surge es, ya, yo sé que, por ejemplo, el azufre o cualquier elemento del periodo 3 o más puede expandir el octeto. Pero, ¿qué me impide a mí, por ejemplo, dibujar lo mismo, ácido sulfúrico? Y vamos a revisar y dibujar como las reglas que ya sabemos, así. ¿Ya? Pero, si tú me estás diciendo que puede expandir el octeto, ¿qué me impide a mí, por ejemplo, dibujar esto? Un triple enlace o 4 enlaces, ¿ya? Y que esto quede, no sé, si acá tengo 3 electrones, me va a quedar uno y uno así. Y si acá tengo 4, me va a quedar, si tiene 6, me va a quedar así, ¿ya? De esta forma sabemos que no puede ser porque me queda un electrón suelto. Por lo tanto, descarto la posibilidad de hacer un triple enlace ahí cuando esté dibujando un oxígeno, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿por qué yo no le puedo poner un cuádruple enlace ahí y dejarlo así? ¿Ya? Acá no me queda ningún electrón impar solo, porque tengo este con este, ¿ya? Son pares, por lo tanto está bien. Y tengo estos 4 acá, ¿ya? ¿Qué me impide dibujar a mí esta estructura? Bueno, y ahí tienen que eh, acordarse de esta segunda consideración que es súper importante cuando tengan un elemento que puede expandir el octeto. El octeto se va a poder expandir siempre hasta la cantidad de electrones de valencia que tenga el átomo que puede expandir el octeto. Por ejemplo, el azufre, nosotros sabíamos que está en el grupo 6, por lo tanto tiene 6 electrones para compartir. No puede formar más enlaces que 6 en total, porque yo no tengo más electrones con los cuales jugar. Entonces, si yo me pongo a contar acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El azufre no tiene 8 electrones para jugar, tiene solamente 6. Por lo tanto, yo acá estaría dibujando una estructura imposible, porque el azufre no tiene tantos electrones para, para formar tantos enlaces distintos. En teoría, si tuviera 8 electrones de valencia, esto es solamente teoría, no existe, ¿podría formar los 8 enlaces? Sí, puede formar los 8 enlaces y tener 16 electrones de valencia en su octeto porque tiene el espacio para eso, ¿ya? Pero no tiene tantos electrones para eso, ¿ya? Por eso son las dos cosas que se tienen que fijar. Uno, el átomo central que yo voy a dibujar, ¿puede expandir el octeto o no? Sí, puede expandir el octeto. Ah, ya. Entonces me dejo de preocupar de la cantidad de rayitas que voy a tener alrededor de este, ¿ya? Mientras no sobrepase la cantidad de electrones de valencia que tiene. Si tiene 6 electrones de valencia, puede formar máximo alrededor suyo 6 rayitas. No más que eso, ¿ya? Porque son la cantidad de electrones que tiene para jugar y formar enlaces con otros elementos, sea cuales sean, ¿ya? ¿Qué ejemplo tenemos de un elemento que no pueda expandir el octeto? Es el carbono, típico elemento que siempre se dice que es tetravalente, etcétera, etcétera. El carbono está en el periodo 2, ¿ya? Por lo tanto, no puede expandir el octeto. Alrededor suyo nunca pueden haber más de 4 rayitas u 8 electrones dando vuelta o con los cuales esté participando en enlaces. Entonces, si yo dibujo el metano, por ejemplo, ¿ya? Tengo que fijarme que no haya más de 4 rayitas alrededor de este. 1, 2, 3, 4. ¿Está cumpliendo el octeto? Está cumpliendo el octeto, ¿ya? Porque estas 4 rayitas representan a 8 electrones con los cuales se está formando un enlace, ¿ya? Por lo tanto, me fijo, primero, ¿cumple el octeto? Cumple el octeto. Y segundo, ¿tiene más de 4 electrones ocupados o 8, perdón, 4 enlaces? No, no tiene más, por lo tanto también está bien, ¿ya? En ese tipo de cosas se tienen que dibujar, que fijar cuando estén dibujando estructuras de Lewis. Y lo último que les quería explicar, las dos últimas cosas, en verdad, es que si nos volvemos a fijar en lo que hicimos al principio, que era calcular la cantidad de electrones de valencia
que tenía eran 32, significaba que la molécula podía tener 16 enlaces o 16 rayitas máximo. Entonces, si yo me fijo en esto y la dibujo correctamente, acuérdense de la forma clásica del oxígeno y el hidrógeno, los dobles enlaces acá y acá, si me pongo a contar las rayitas, tendría que tener 16. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Por lo tanto, ocupé todos los electrones. No hay ninguno que no me sirva o que esté en una posición incorrecta. Esa forma está correcta. ¿Ya? Ahora, ese es el tipo de enlace, doble enlace y enlace simple. ¿Ya? Existe otro tipo de enlace dentro de los covalentes que se llama dativo. Entonces, si el covalente era que un átomo y otro átomo compartían entre sí, o como que cedían para formar un enlace, un átomo, o sea, un electrón, perdón. En el dativo, un átomo tiene dos electrones, ¿ya? Y uno no tiene. Y este átomo de acá le pasa un electrón al otro para formar el enlace, ¿ya? Y se representa con una flecha, ¿ya? O sea que este de acá no está poniendo sus electrones para formar el enlace, sino que el de acá le está cediendo uno extra para formar ese enlace. Por lo tanto, si yo los dibujo con puntos y cruces, por ejemplo, si este tiene sus electrones acá, los electrones de valencia, siempre estoy hablando de los de valencia, y este tiene sus electrones de valencia acá, ¿ya? Este de acá va a prestar 2 para formar el enlace, por lo tanto el enlace se va a ver algo como esto. Uno, otro, y todos los demás van a ser de el otro, ¿ya? Entonces, perdón, acá lo dibujé mal. Entonces, prestó de los 3 que tenía, 2 para formar un enlace y se quedó con uno libre, ¿ya? Y este no prestó ninguno, sino que los recibió. ¿Cuáles son las condiciones para que se forme un enlace dativo? La primera es que tiene que haber alguien que los acepte. La segunda, alguien que los done. Y la tercera es que la donación tiene que ser de uno menos electronegativo a uno más electronegativo. El que los acepta es el más electronegativo y el que los dona es el menos electronegativo. Acuérdense, por la tendencia de cargas, que la nube electrónica va a tender a estar más cargada al lado del elemento más electronegativo. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo puede haber un enlace dativo dentro de las estructuras de Lewis que yo he dibujado? Volvamos a dibujar el ácido sulfúrico. Siempre el mismo ejemplo. Cada vez que haya un doble enlace, puede existir un enlace dativo. Entonces, si yo vuelvo a dibujar la estructura con enlace dativo, esto se va a ver de esta manera. Todo lo que no tenga doble enlace se mantiene exactamente igual. Y esta estructura o esta flecha indica que hay un enlace dativo. Entonces, si nos vamos como a la representación teórica de esto, significa que el azufre le pasó 2 electrones de los suyos a este oxígeno y el oxígeno no está ocupando ningún electrón de los suyos en esto, ¿ya? Por lo tanto, si yo lo quiero dibujar como mejor, para que sea mejor, esto se representaría así. Si lo comparamos con el lado contralateral, el de acá con el de acá, hay una pequeña diferencia. Se le agrega esta rayita de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque el azufre es el que pasó estos 2 electrones y por lo tanto el oxígeno se puede quedar con los que él tenía para formar enlaces y formar como esta estructura como de doble electrón acá y no formar un enlace. De esta manera se representa un dativo, ¿ya? Entonces, si volvemos a la teoría, siempre yo les dije que hay un doble enlace. Debo probar si corresponde o no tener un dativo ahí, ¿ya? Entonces, esta estructura
¿Es probable o no es probable? Yo tengo que comprobar que cumpla el octeto en cada una de ellas. Acá, ¿cuántos electrones hay dando vuelta? 1, 2, 3, 4 rayitas, por lo tanto 8 electrones de valencia, cumple el octeto. Acá sabemos que se cumple el octeto tanto en el oxígeno como en el hidrógeno, porque ya lo hemos contado como 1000 veces. Y en esta, yo tengo que ver la cantidad de electrones que hay dando vueltas. Acá hay 2, 4, 6 y acá, a pesar de que sean del azufre, los sigo contando como parte del oxígeno porque están formando parte del enlace que como que agarra el oxígeno al azufre. Por lo tanto, también los cuento. ¿Y cuántos tengo en total? 8. 4 rayitas. 1, 2, 3, 4. La flecha también me cuenta como una rayita. ¿Ya? Y el azufre. ¿Se habrá afectado la formación del octeto con este enlace dativo al haber tenido que compartir como 2 electrones más? Si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5. Tiene, por lo tanto, 10 electrones formando enlace. O sea, 10 electrones dando vuelta alrededor de él. Por lo tanto, cumple el octeto y lo sigue expandiendo. Así que todo bien. Entonces, esa es una posibilidad o una segunda posibilidad de estructura. ¿Ya? Entonces acá entramos en otro concepto. Las estructuras de Lewis tienen varias posibilidades, algunas, no todas. El ácido sulfúrico es un buen ejemplo de eso. Entonces, una de las posibilidades es la primera que ya vimos, que es la estructura como base, entre comillas, que se forma... La estoy dibujando a la rápida, en verdad, así que si queda fea da lo mismo. De esta forma, con 2 dobles enlaces. Entonces, siempre la primera estructura o lo primero que yo voy a buscar poner va a ser los dobles enlaces cuando dibuje cualquier estructura de Lewis. La segunda posibilidad, con un enlace dativo, que es la que acabamos de dibujar. Y la tercera posibilidad es con 2 enlaces dativos. ¿Será posible hacer 2 enlaces dativos? Según lo que yo les dije, debería poder ser porque cada vez que hay un doble enlace puedo tener un dativo. Entonces tratemos de dibujar la tercera posibilidad. Acuérdense que siempre que hay un dativo y un oxígeno va a quedar así. Por los electrones que le quedan libres. ¿Ya? Entonces, revisemos. Cumple la regla del octeto. Acá tiene 1, 2, 3, 4. Cumple. Acá lo mismo. Y en estos también. El azufre cumple con el octeto. 1, 2, 3, 4. Hay 8 electrones dando vuelta, por lo tanto cumple con su estructura. Entonces, siempre que puedan o que tengan un doble enlace, pónganse a revisar si es que puede haber o no un dativo. Ahí, ¿ya? Entonces tenemos 3 posibilidades o 3 formas de enlaces distintas para la misma estructura. En la vida real, como que cada una de estas estructuras va pasando de un estado a otro, ¿ya? Y viceversa. Y esto nos introduce el concepto de que hay estructuras más probables y estructuras menos probables, ¿ya? El último concepto que les voy a dar es el nivel de las cargas formales de una molécula, y eso nos permite saber cuál es la estructura más probable que va a existir en el espacio. O sea, que si yo saco una fotografía, en cualquier momento dado del ácido sulfúrico a nivel atómico, si es que existiera una cámara así, ¿qué es lo más probable que vea? ¿La estructura número 1, la 2 o la 3? Sabemos nosotros que las 3 son posibles, porque en cada una se está cumpliendo la regla del octeto. Pero ¿cuál es la más probable? Es lo que vamos a ver con las cargas formales, ¿ya? Pero antes de pasar a eso, les quiero como dar como un último tip, que a pesar de que yo les diga que siempre que hay un doble enlace puede existir un dativo, no siempre van a poder reemplazar todos los dobles enlaces por dativos. Un ejemplo de eso, con esta molécula acá, ¿ya? Si yo la dibujo, acuérdense, el menos electronegativo o la molécula que está sola en el centro, y acá la rodeo de oxígenos, va a quedar de esta forma, ¿ya? Si yo me pongo a contar los electrones de valencia, voy a tener en total, ¿cómo se llama esto? 24, ¿ya? Por lo tanto, va a tener que tener 2 enlaces.
¿ya? O 12 rayitas, ¿ya? Entonces, para dibujar la estructura ya tengo el esqueleto hecho. Ahora, ¿cómo los voy a enlazar? Acuérdense que en general, siempre que hay oxígeno tiene que haber un doble enlace, ¿ya? A menos que tenga una molécula iónica, que lo vamos a ver como en la próxima iontía. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Va a ser empezar a rellenar con dobles enlaces. Y acuérdense que siempre que hay un doble enlace, el oxígeno adopta esta forma, con los 4 electrones que le quedan sobrando después de ocupar 2 de los suyos para formar el enlace, ¿ya? Entonces, acá me pongo a revisar y veo si cumplen o no cumplen el octeto. El oxígeno está cumpliendo el octeto, tiene 4 rayitas, el de acá dando vueltas alrededor suyo, por lo tanto sí lo cumple. El de acá también, son los 3 iguales, por lo tanto los 3 están cumpliendo el octeto. Y el azufre, acuérdense que como es del periodo 3 puede expandirlo, por lo tanto, ¿lo está cumpliendo o no? Yo me pongo a revisar. Tiene que tener más de 8 electrones dando vuelta alrededor suyo y menos de 6 electrones ocupados por enlace. Por lo tanto, yo me pongo a contar las rayitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, tiene 6 de sus electrones de valencia ocupados, o sea, todos los que tenía para compartir, y está expandiendo el octeto, ¿ya? Así que cumple con las dos características y está bien dibujado, ¿ya? Entonces, según lo que yo les dije, esta era la primera posibilidad. Acá hay 3 dobles enlaces, 1, 2 y 3. Por lo tanto, según la otra regla que yo les dije, que cada vez que había un doble enlace puede haber un dativo, yo tengo que ponerme a reemplazar uno por uno cada uno de esos. Y vamos a tener distintas posibilidades. Entonces, la primera posibilidad con puros dobles enlaces. La segunda posibilidad con un dativo y los demás dobles enlaces. Acuérdense que si es dativo, se dibuja así y el oxígeno adquiere esta forma, ¿ya? Los demás los sigo dibujando con dobles enlaces. Y acá lo vamos a dibujar así, ¿ya? Son la misma estructura, solamente que he dibujado de distinta manera y en esta le agregué un dativo, ¿ya? Por lo tanto, tengo que ponerme a comprobar. Acá sabemos que cumple el octeto, acá también, y ahora el azufre. 1, 2, 3, 4 y 5. 10 electrones dando vuelta y están todos ocupados, porque acuérdense que son 2 del azufre. No es que le vaya a sobrar uno, ¿ya? Porque como formó un dativo tuvo que ocupar 2 de sus electrones, ¿ya? Ahí. Por lo tanto, la segunda estructura, que la voy a dibujar mejor, también cumple con las reglas del octeto y está bien dibujada entonces, ¿ya? Entonces, la primera, con puros dobles enlaces, de esta forma. La segunda, digo, ya, entonces tengo 3 dobles enlaces que puedo transformar en dativos, por lo tanto, los dibujo, un dativo, y voy de uno en uno, ¿ya? Es lo más ordenado para no perderse y no equivocarse, no saltarse una posibilidad de estructura, ¿ya? Entonces, cumple y cumple con las reglas. La tercera posibilidad, con 2 dativos y un doble enlace, ¿ya? Pongámonos a revisar. Sabemos que esta forma cumple el octeto, por lo tanto, esta también. Y esta también. Y el azufre, veamos entonces si el azufre cumple el octeto. Acá tiene una rayita, 2, 3, 4. Por lo tanto, hay 8 electrones dando vueltas alrededor, de los cuales están participando para formar enlace. Cumple el octeto y esta vez no está expandiendo el octeto porque está compartiendo de los mismos, de los suyos, ¿ya? Pero da lo mismo que no porque sea por ejemplo, un elemento que pueda expandir el octeto, significa que sí o sí siempre lo tenga que expandir. Eso es una opción que él tiene, ¿ya? Y como está en el periodo 13 superior, lo puede hacer o no lo puede hacer. De las dos formas igual va a estar bien. Y ahora vamos a la cuarta posibilidad. Porque como yo dije, 3 dobles enlaces, entonces puedo tener hasta 3 enlaces dativos. Cuarta posibilidad. Entonces, con los 3 dativos, miren lo que pasa acá. Sabemos que esta forma cumplía el octeto, por lo tanto, estos 3 van a estar los oxígenos cumpliendo el octeto, no me preocupo más de ellos. Ahora vamos a revisar si cumple o no cumple el octeto el azufre. Acá yo tengo 2 átomos de azufre
formando el enlace, por lo tanto tengo 2, 4 y los 6. Estoy ocupando todos los átomos del azufre para formar estos enlaces dativos. ¿Ya? Está bien, porque yo tenía 6 para jugar y formar distintos tipos de enlaces y está ocupando los 6. ¿Ya? Pero si me pongo a revisar cuántos átomos en total hay dando vueltas alrededor del azufre, acá hay 2 o una rayita, 4 y 6. ¿Cumple la regla del octeto o no? No. Por lo tanto, esta estructura no es probable, no es que no sea probable, sino que no se puede dibujar. Esta estructura es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque acuérdense que todos los elementos que no sean el hidrógeno tienen que tener mínimo 8 electrones dando vueltas, o de los cuales estén participando para formar enlaces. Y este tiene solamente 4. 1, 2, 3, por lo tanto, este tiene solamente 6, no 8. Por lo tanto, no cumple la regla del octeto y esta estructura no es posible. Por lo tanto, para este caso, ¿cuántas estructuras posibles hay? Solamente 3. ¿Ya? ¿Por qué les expliqué esto? Para que se acuerden que no significa que porque hay un doble enlace automáticamente pueda haber un dativo. Siempre tengo que fijarme en la regla del octeto para comprobar si se puede hacer o no. ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿cómo sé cuál de estas 3 estructuras, que son las 3 posibles, es la más probable o la que va a existir por mayor tiempo? ¿Ya? Para eso yo tengo que calcular las cargas formales. ¿Cómo se calculan las cargas formales? Una fórmula súper sencilla, que es la carga formal de la molécula. Eso no tenía que pasar. Es igual a los electrones de valencia menos la mitad de los electrones enlazados de la molécula, ¿ya? Menos los electrones no enlazados, ¿ya? Entonces, electrones de valencia menos la mitad de los enlazados menos los libres o no enlazados, ¿ya? Y de eso, perdón, esta no es la carga formal de la molécula, sino del átomo que yo estoy viendo, o del elemento que yo estoy viendo, ¿ya? Entonces tengo que hacer este mismo cálculo para todos los átomos que yo estoy analizando. Es un cálculo bastante largo y bastante tedioso, pero es importante que lo hagan al principio para ir entendiendo y comprobando si dibujaron bien o no la estructura de Lewis, ¿ya? Porque la carga formal de cada uno de los átomos que yo calcule, si sumo cada una de las cargas formales individuales, me va a dar la carga formal ahora sí de la molécula. Y la carga formal de la molécula tiene que ser igual a la carga de la molécula. Entonces, si esta molécula tiene una carga neutra, la carga formal va a ser 0 total, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos en la práctica? Si yo quiero calcular la carga formal de la primera opción, ¿cómo lo voy a hacer? Como yo lo hago, es que todas las repetidas, yo les pongo un número, ¿ya? Y yo sé que el oxígeno 1, el 2 y el 3 son lo mismo. Por lo tanto, van a tener exactamente la misma carga formal, ¿ya? Y el azufre va a tener otra. Por lo tanto, acuérdense que acá vamos a calcular la carga formal de la opción 1. Acá le vamos a poner como la carga formal de la opción 1. Va a ser igual. Para el oxígeno 1, va a ser igual. ¿Cuál es la valencia del oxígeno? Como les dije, 6. ¿Cuántos átomos están formando enlaces? ¿2 o 4? 4. Son 2 del oxígeno, pero para formar un enlace, yo tengo que pensar en que se tienen que enlazar con el del otro elemento, por lo tanto hay 4 en total. De los cuales, como les dije en la fórmula, los tengo que dividir a la mitad, por lo tanto, la mitad de 4 son 2. Menos 2, ¿ya? Forma simple, la cantidad de rayitas. 2 rayitas, por lo tanto, 2. Tengo que poner en esa parte de la fórmula. Y finalmente, ¿cuántos electrones libres hay? Acuérdense que cada rayita representa 2 electrones. Por lo tanto, son 4. Creo que me he confundido mucho mientras he grabado esto entre átomos y electrones, ¿ya? Pero siempre que hablaba de las rayitas son electrones, no átomos, por si acaso. Entonces, 6 menos 2 menos 4, 0. Para el oxígeno 2, solamente para comprobarles que es la misma molécula porque tiene la misma forma. La misma cantidad de enlaces y la misma fórmula. 6, porque es la carga
perdón, los electrones de valencia del oxígeno, menos ¿cuánto es la mitad de los que están formando enlaces? Tengo dos rayitas, por lo tanto 2 o 4 electrones dividido 2, 2. Menos los libres, una, dos rayitas, por lo tanto 4 libres. Acá no es la mitad, ojo, los libres son la cantidad total, por lo tanto son 4. Igual a 0. Y el oxígeno 3 va a ser lo mismo, 6 menos 2 menos 4, igual a 0. Por lo tanto, cuando tengo 3 iguales, yo en vez de poner como la del 1, la del 2, la del 3, simplemente me puedo evitar calcularlo dos veces más innecesariamente y ponerlo 1, 2, 3 es 0 por 3 igual a 0, ¿ya? Porque es la misma cosa 3 veces que tengo que hacer, entonces así me evito calcular de más. Y después me queda la carga formal del azufre, que es 6, que es la valencia del azufre, menos ¿cuántos electrones hay formando enlaces? Voy a contar las rayitas o las rayitas por 2 y después lo divido por 2. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rayitas. ¿Cuántos electrones quedan libres? Ninguno, porque las 6 rayitas significa que está ocupando sus 6 electrones en formar un enlace. Por lo tanto, 0. Carga formal total del azufre, 0. Ahora, para sacar la carga formal total de la molécula, hago la sumatoria nomás entre las del oxígeno y las del azufre. Por lo tanto es 0. Carga formal total, 0. ¿Cuál era la carga de la molécula total? No es ni un anión ni un catión, por lo tanto es 0. Así que estamos bien. Eso me confirma 100% que mi molécula está bien, bien dibujada, ¿ya? Entonces, acá tenemos la carga formal de la primera molécula calculada. La vamos a escribir acá. Carga formal 0. ¿Ya? La carga formal de la segunda, vamos a hacer lo mismo. Yo tengo que calcular, entonces le voy a poner los numeritos a los que son iguales y a los que son distintos no. Porque este, a pesar de que sea el mismo elemento, tiene una distinta disposición de enlaces que el de al lado, que el 2 o del 1. Por lo tanto, puede tener una carga formal distinta. Entonces tengo que calcularlo de manera separada. ¿Ya? Entonces, carga formal del oxígeno 1 y 2 de la opción 2 estamos viendo ahora es 6 menos la cantidad de enlaces o la mitad de los electrones ocupados en enlaces que son 2 menos los electrones libres que son 4 igual 0 por 2 0. Carga formal del oxígeno, pongámosle 3, del oxígeno 3, este es distinto, por lo tanto hay que volver a calcularlo. ¿Cómo lo hacemos? La valencia sigue siendo igual, menos electrones enlazados. Ustedes van a decir, pero mira, estos dos electrones que están formando acá, el oxígeno 3, son del azufre, entonces no deberían entrar. No, sí tienen que entrar, porque un enlace es cualquier cosa que esté juntando a uno con otro. Y del punto de vista que yo lo vea, siempre va a incluir a los electrones como que forman ese enlace. Sean o no sean del mismo elemento, por lo tanto, acá hay dos electrones, la mitad es 1. 1. Menos la cantidad de electrones libres. 1, 2, 3, por lo tanto son 6. Y, ojo, acá me dio algo distinto. 6 menos 1, 5, menos 6, menos 1. Y, finalmente, calculo la carga formal del azufre. Y eso me va a dar azufre, valencia, 6, menos. ¿Cuántos electrones hay formando enlaces? ¿O cuántos enlaces hay? 1, 2, 3, 4, 5 enlaces o la mitad de 10 electrones. Por lo tanto, 5. Menos la cantidad de electrones no ocupados. ¿Cuántos hay no ocupados? Yo ya dije que está ocupando los 6 electrones que él tenía para formar los distintos enlaces, porque acá hay 1, 2, 3, 4 y este que es un dativo que ocupa 2 del mismo azufre, por lo tanto son 6. Final 1. Entonces yo saco la carga formal de la molécula total y es 0 menos 1 más 1, 0. ¿Ya? Entonces la carga formal de esta también es 0. Pero tiene una diferencia entre esta y esta. Que la primera opción tiene mayor cantidad de cargas formales 0, o sea, todos, el oxígeno 1, 2, 3, 4 más el azufre son 0,
y este tiene solamente la carga formal del oxígeno 3, del oxígeno 1 y 2 en 0, y el azufre y el oxígeno 3 son menos 1 y 1, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay una diferencia. Y finalmente voy a calcular la carga formal de la tercera molécula, o de la tercera opción que yo tenía, que era la de acá. ¿Ya? Acuérdense que la otra con los 3 dativos no se puede dibujar. Entonces acá le pongo oxígeno 1, 2 y 3. Entonces, carga formal del oxígeno 1 y 2 es valencia menos electrones formando enlaces 1, ¿ya? Estos dos, la mitad de los electrones formando enlaces, menos la cantidad total de electrones libres, 6. ¿Cuánto es el total? Menos 1. Por 2, igual menos 2. ¿Por qué por 2? Acuérdense que hay dos que son iguales y yo para no hacer el mismo cálculo dos veces lo multiplico por 2. ¿Ya? Creo que se me olvidó hacerlo antes, pero acuérdense siempre de este paso, de multiplicarlo si es que están evitando hacer cálculos. ¿Ya? Porque si no les va a dar un resultado distinto. Entonces, carga formal del oxígeno 1 y 2, menos 2. Carga formal del oxígeno 3, 6 menos la mitad de los electrones que son 2, menos los libres que son 4, es igual a 0. ¿Ya? Y carga formal del azufre. ¿Cuántos electrones, la valencia que es menos 6, ¿y cuántos electrones hay? ¿Cuál es la mitad de la cantidad total de electrones que están dando vuelta o formando enlaces? Es 2, 4, 6, 8, por lo tanto son 4. ¿Y cuántos libres le quedan? Ninguno, porque ocupó los 6 para formar entre estos dos dativos y este enlace doble. Por lo tanto, la carga formal total del azufre es 2. La carga formal de la molécula, ¿cuánto va a ser finalmente? 0. ¿Está bien o no está bien? Está bien. ¿Por qué? Porque acuérdense que esta molécula es neutra, por lo tanto, sí o sí la carga formal de la molécula tiene que ser 0 al final. Entonces acá tenemos la tercera opción. ¿Cuál es la diferencia entre la 1, la 2 y la 3? Que la 1, todas las cargas formales de todos estos átomos son 0. En la 2, la de los dativos, o sea, la del dativo que hay es menos 1, la del azufre es 1 y las demás son 0. Y la 3, los dos dativos son menos 1 y la azufre es 2. ¿Ya? Entonces, lo que me confirma que están bien dibujadas es que la carga formal total en los 3 medio 0. Las 3 son posibles. Si me hubiera dado la carga formal total en una más 1, está mal, porque la molécula es neutra. ¿Ya? Pero la molécula más probable de encontrar, como en la naturaleza, siempre va a ser la que tenga la mayor cantidad de cargas formales 0. Y en este caso, ¿cuál era? La número 1. Esta de acá. Porque tiene la mayor cantidad de cargas formales igual a 0. Esta era 0, este era 0, este era 0 y este era 0. Por lo tanto, es la más probable. Ese es el método que ustedes van a tener que ocupar en las pruebas para comprobar cuál es la estructura más probable. En la práctica, ¿cómo ven cuál es la estructura más probable? Siempre la que tenga el mayor número de dobles enlaces. Entonces así se van a evitar como 20 minutos de cálculo y van a llegar directamente al resultado, que es, ustedes van a partir calculando las cargas formales, pero ya van a saber que la primera suya es la más estable o la más probable. ¿Ya? Entonces eso sería todo lo que tenemos que ver hoy día. Un poquito densa la clase. Yo les pido como perdón por lo tarde que estoy subiendo esta ayudantía, pero vengo saliendo de 1000 pruebas. Y eso, les repito, no es necesario que manejen bien al derecho y al revés estos contenidos antes de la ayudantía. Si la pueden ver, ideal. Si no, yo igual mañana se los voy a enseñar y mañana van a practicar y me pueden preguntar todo lo que quieran y todas las dudas que les hayan quedado. ¿Ya? Esto es para la sección 2. Para la sección 1 que tenemos la ayudantía el viernes, lo pueden ver con mayor tranquilidad y escribirme todas las preguntas que estimen convenientes. ¿Ya? Así que eso. Espero haberlos ayudado y que sea una buena introducción a lo que van a revisar con la Nora después, que va a ser esto mismo, ¿ya? Y un poquito más, que son las estructuras iónicas. Así que eso, chiquillos, que les vaya súper bien.